Buen día, mi nombre es Ernesto Mendieta Cuecha, soy de la Ingeniería de Inteligencia Artificial del Instituto Politécnico Nacional. Esta vez veremos una explicación rápida y sencilla de lo que son los árboles binarios. Es para la materia de algoritmos y estructura de datos. ¿Ok? Para empezar, ¿qué son los árboles? Los árboles binarios son estructuras de datos los cuales contienen un dato principal y de cual se desprenderán como máximo dos tipos de datos, izquierdo y derecho. A cada dato se le llamará nodo y al referirse a un nodo que viene de otro se le llamará hijo. Esto lo veremos más adelante. Estos son muy útiles en el mundo de la programación, como estructura de datos y ordenamiento. Estos, a comparación de los árboles generales, se caracterizan por no poseer más de dos hijos por cada nodo. ¿Ok? Bueno, para profundizar más en este tema, veremos unos términos muy importantes en el uso de estos. Para empezar son raíz y nodos. La raíz es el dato principal y superior de un árbol. Los nodos son los demás datos que la componen. Es decir, dependerá de la raíz de los que se desprendan los demás datos. Esto será como el principal. Los de estos para abajo serán nodos. También hay otros términos para mencionar nodos específicos, es decir, hoja. La hoja se caracteriza por no tener más hijos. Eh, estos datos se podrían caracterizar como hojas, ya que no tienen ningún hijo. Bueno, veremos primero el término de hijo, de padre, hermano, hijo. Un nodo padre es aquel que tiene uno o dos hijos. Un hijo es un nodo que viene a través de un padre que es de un subárbol. Tomar eso en cuenta que los subárboles son estos, son como nodos con tres. Esto sería un subárbol y un subárbol. Esto es muy importante. Y un nodo hermano es aquel que comparte el mismo padre, es decir, el dato número uno es hermano del dato número 6 ya que viene del mismo padre, que es el número 3. En viceversa con estos, 4 y 7 son hermanos porque vienen del 6. No tiene hermanos, ya que es un nodo hoja. Bueno, también tenemos el nivel y profundidad. Estos el nivel son el número de nodos que se podría contar desde la raíz hasta el último. Es el número de brazos entre el nodo y la raíz, es decir, aquí tendremos un árbol, el nivel de la raíz se tomará como cero. Esto sería el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Dependerá con cada árbol. Este es un árbol de tres niveles, ya que tenemos el nivel cero, uno, 2 y 3. Ok, este, bueno, seguiremos con la siguiente parte. Ok, que es datos y apuntadores, es decir, la implementación en código. Para crear un árbol C se implementa el siguiente código, que es el que vemos en pantalla. Este va a ser en lenguaje C. Primero crearemos una estructura llamada nodo. Esta tendrá tres tipos de estructuras. Tenemos un int, que es el dato que se contendrá, y tendremos dos apuntadores. Esos apuntadores son los que señalarán a sus nodos hijos, izquierda y derecha. Esta será una nueva función llamada nuevo nodo. La llamaremos cada que creemos un nuevo nodo. Primero solicitaremos la memoria, como se hace en cualquier apuntador, el tamaño, y utilizamos malloc para obtener el tamaño de la estructura. Luego aquí es donde se crea. Asignaremos el dato y iniciaremos una nueva hoja. Primero llamaremos la función nodo, que apuntará a dato, y esta pues va a pedir la de acá, de dato. ¿Ok? Luego crearemos sus hijos, hacia dónde apuntará. Como es un nodo hoja, no tendrá ningún hijo. Haciendo que apunte tanto a la izquierda como a la derecha, apunte a null. Ya dependerá, pues podemos vamos a hacer que en el nodo de la izquierda, ya mandaremos a llamar la función nuevo nodo, y tendrá un hijo a la izquierda, pero pues o a la derecha, como nuestro programa lo requiera. Ok. Bueno, para la inserción de datos en un árbol es muy sencillo. Primero se tiene que tomar como un dato principal, o un nodo raíz, un dato raíz. Esta vez tomaremos el 8.
Los datos mayores que él irán al lado izquierdo y los datos menores, disculpen, van a ir al lado izquierdo y los datos mayores van a ir al lado derecho. Empezaremos aquí con esta arreglo y como vemos aquí empezaremos con el 3. El 3 es menor que el 8 antes de que se va de este lado. Con el 6, el 3 es el 8 es menor que 6 es menor que 8 pero mayor que 6. Sigue para acá. Empezó con el 10, el 8 es mayor que el 10. Implementa acá. El 1, el 8 es menor que el 3 y es menor que el 1 es menor que 8 y menor que 3. Y así con todos los datos. Bueno, aquí tendremos diferentes órdenes para ir recorriendo un árbol. El sencillo, el más fácil es el inorden, que es como ordenar los datos de un árbol, de forma, pues, de menor a mayor. Podemos ver aquí que empezaremos siempre del lado izquierdo. Empezaremos del hijo más izquierdo y a ser su padre. Después de su padre, iremos al dato más pequeño de acá. Y luego regresaremos. 13, 14, por ejemplo aquí 6, 9, 13, 14. Luego y tomaremos la raíz, 15. Luego otra vez aquí, 17 y 20. Luego otra vez aquí, 26, 24. Y por último, 72. También tenemos otros que son preorden y posorden. Estos también son un poco fáciles de entender. Empezaremos siempre en este empezaremos por el por la raíz. Luego iremos por los hijos del lado izquierdo y luego del lado derecho. Es decir, 15, 9 y 6. Luego tomaremos 14 y 13. Luego iremos del lado derecho. 20 y 17, 64, 26 y 72. Tenemos también el posorden. Este es del lado, empezará también desde acá. Y es como algo al revés. Empecemos desde aquí, 6, 9, 6 y 13, disculpen. Serán siempre de los hijos más bajos. Después iremos con el 14 y 9. Ya que tenemos este subárbol, vamos a otro, que es el 17, 26 y 72. Luego 64 y 20. Y este tiene la raíz hasta el final. ¿Ok? Ahora veremos un uso práctico en él. Explicaremos más o menos cómo funciona. Y esta vez con un juego web que se llama Akinator, el genio de la web. ¿Qué es Akinator para empezar? Es un juego en línea creado en agosto del 2017 en Francia que consiste en un genio que puede adivinar qué personaje está pensando el usuario, sea real o no, a través de preguntas sobre las características del mismo. El juego trata de pensar en un personaje que puede ser real o no, y con base en eso, el genio irá haciendo una serie de preguntas con alguna de las siguientes 5 opciones. Sí, no, no lo sé, probablemente y probablemente no. Hay preguntas, hará preguntas hasta que adivina en quién o qué se está pensando, y lo dirá. Este se volvió muy famoso a mediados, aunque fue creado en 2007, se volvió famoso como en el lapso de 2012 a 2017 y hasta la fecha sigue siendo pues funcional. Bueno, y para empezar, ¿cómo es que funciona? Este funciona con una base de datos y con decisiones que toma, depende de la respuesta de los usuarios. Como vemos, se funciona con opciones como de sí, no, no lo sé, probablemente y probablemente no. Empezaremos con las sencillas, que es la función sí, con las respuestas sí y no. Las respuestas que diga que sí, las guardará del lado izquierdo. Las respuestas que diga que no, las guardará del lado derecho. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Funciona una base de datos y nos hará una pregunta principal, que es si se crea desde cero. Vamos a pensar en un escritor, pero nos pone este personaje primero que es Steve. Mm, el escritor nos preguntará pues si este es nuestro personaje, le diríamos que no. Esta nos hará la pregunta de quién estás pensando y pensaremos en un escritor, es decir, por ejemplo, a Miguel N. Nos va a preguntar qué diferencia a Miguel N. de Steve. Diremos pues que es un escritor. Entonces nos creará unos nuevos nodos. Este nos hará después la pregunta. ¿El personaje que piensas es un escritor? Si decimos que sí, él nos llevará a preguntar si es Miguel en el Ira. Hagamos de cuenta que ahora vamos a pensar en Edgar Allan Poe. Nos preguntará si es escritor, diremos que sí.
Nora nos va a preguntar si es Miguel de Neira. Le diremos que no porque estamos pensando en Edgar Allan Poe. En- Nos preguntará qué tiene de diferente él y él. Vamos a hacer la pregunta de que él es mexicano, a diferencia de Edgar Allan Poe que es inglés. Entonces nos agregará esa pregunta, que es mexicano. Entonces empezaremos aquí. Nos preguntará de nuevo si es escritor, le diremos que sí. Si es mexicano, le diremos que no, entonces irá al otro lado. Nos preguntará si es Edgar Allan Poe. Y así con infinidad de personajes que podemos crear. Esta al ser jugado por millones de personas en el internet, pues su base de datos almacenará muchos personajes y muchas preguntas, y estas pueden ser agregadas por los propios usuarios. Este programa puede tener preferencias debido a cuántas personas juegan con ella y agregan respuestas. ¿Ok? ¿Y qué tan efectivo o qué tan adivino es? El uso de un árbol para este juego es muy efectivo, que si fuera con otra estructura de datos es la ideal, incluso hasta puede ser la única para poder hacer esto. Para calcular cuántos resultados podemos obtener con diferentes preguntas, utilizamos esta fórmula que es 2 a la n, que es como el número de respuestas que tendríamos en un árbol. Es decir, si pensamos con 20 preguntas, calcularemos que esto que es 2 a la 20, y el número que nos dé esto es el número de resultados que descartamos o que podemos tomar. ¿Ok? Bueno, también tenemos lo que es las respuestas probablemente y probablemente no. Estas, pues al no saber si certeramente una pregunta en vez de sí, no, hará esto. A una pregunta, luego otra, le diremos que sí y no. Por ejemplo, aquí, diremos que no. Decimos que si en una que es probablemente, guardará como un dato que será uso con backtracking y seguirá por el camino del sí. En caso de que en una de estas digamos que no, entonces nos regresará a este apuntador y seguiremos por el otro camino. Y viceversa con probablemente no. Si dimos que probablemente no, seguirá por el camino de los nos. El camino de los nos es de este lado y el camino de los sí es de este lado. Al seguir en este árbol con una pregunta que sea sí, entonces nos descartará todos los demás y nos regresará hacia este y seguiremos por el camino de los sí. Ok, esto ha sido todo. Esas son mis referencias bibliográficas y espero que haya sido de su entendimiento.